Antes de comenzar con esta historia, quiero aclarar que los personajes y las imágenes no son de mi propiedad. Los derechos pertenecen al autor de Wattpad, el gran Kingu Saiko. Si lo desean, pueden ir a Wattpad para apoyarlo y leer otras de sus fabulosas historias. Tampoco son de mi propiedad los personajes de Ruby, etc., ya que todos pertenecen a sus respectivos dueños y están protegidos por derechos de autor, como ya mencioné antes. Con todo esto aclarado, comencemos esta historia. Uno pensaría que la supuesta esposa e hijo le mandaran a la mierda, aunque fuera con educación, heriría el ego de Jax, pero no. No le importó. De hecho, se sintió un poco aliviado. Eran más que bienvenidos a resolver su pequeño drama sin involucrarlo. Al fin y al cabo, los problemas familiares se resolvían mejor entre familiares. Aún así, estaba enojado. No con ellos, pensó. Probablemente. Enfadado con algo. Aún no sabía qué. No era una sensación desconocida para él. Estar siempre enfadado había sido prácticamente su estado normal durante su juventud. Al menos él sabía por qué estaba enojado. Un imbécil furioso, solía llamarlo su querida madre. Era su recurso predilecto cuando era niño. Y no era simplemente conveniente. Lo enojaba, lo sacaba de quicio, lo trastornaba hasta que se volvía loco, y entonces él era el problema. El villano. El que estaba equivocado. Sí, claro, tenía problemas de ira. ¿Qué otra cosa se suponía que pasaría cuando la vieja bruja lo dejara con un montón de problemas con su madre sin resolver? Era prácticamente una ley de la naturaleza. Los hombres con problemas con su padre se convierten en afeminados travestidos. Los hombres con problemas con su madre se convierten en imbéciles cabreados, o, Dios no lo quiera, en aficionados del arsenal. Por suerte para Jax, se había librado de ese destino. Así que, por suerte, podría haber sido peor. Mucho peor. Una historia tan vieja como su miserable vida. Y, al parecer, su muerte, en el infierno, en un mundo literalmente aparte, no era suficiente para que las tonterías lo perdonaran. Aún sentía ese calor familiar burbujeando bajo su piel, y la irritación fantasmal que perduraba mucho después de que la persona real se hubiera ido. Sus nudillos crujieron por la fuerza con la que apretaba el puño y Jack ya podía sentir que se aproximaba la migraña. Levantó el puño. Crujido. El brazo de Jack se disparó como un cañón, rompiendo no solo la barrera del sonido, sino también la pobre y desafortunada pared que se había atrevido a amurallar mientras él estaba furioso. Polvo y trozos de yeso salieron disparados, dejando un enorme agujero dentado a su paso. El marco de acero tras el panel de yeso crujió y se dobló como si lo hubiera ofendido personalmente, y una lámpara decorativa cercana se sacudió con tanta fuerza que se quebró, estrellándose contra el suelo con un ruido lastimero. Ninguno de los esclavos que contrataba vino a comprobarlo. Quizás el ruido constante de la maquinaria pesada ahogaba el caos. O quizás, solo quizás, oyeron y decidieron que era mejor fingir que no. Una decisión inteligente, la verdad. Nadie quería ser el idiota que sorprendió a Jax Schne, actual terrorista de objetos inanimados, en pleno ataque de ira. Giró el hombro, se le cayeron pedazos de yeso de la manga y se sacudió el polvo de los nudillos mientras retiraba la mano. Patético. Ahí estaba, parado afuera como un perro callejero, dando puñetazos a las paredes y dejando que viejos fantasmas lo irritaran mientras su hijo y su esposa ordenaban sus asuntos dentro. No es que le importara, claro. Estaba perfectamente bien allí fuera, perfectamente bien sin involucrarse. Perfectamente bien, excepto por el hecho de que no lo era. Entonces, Jax hizo lo único razonable que haría un adulto. Fingir. ¿Tienes un problema? No te preocupes. Haz como si no tuvieras ningún problema. Listo. Problema resuelto. Con esa pequeña joya de sabiduría, Jax decidió dejar de preocuparse. Esbozó una sonrisa perfecta y encantadora y siguió adelante, dirigiéndose a la parte principal de la casa como si nada. Mientras caminaba, se cruzó con criadas y mayordomos, saludándolos con la cabeza como el benévolo señor que pretendía ser. El buen y honrado capataz que era. Ah, qué brillante ejemplo de liderazgo. Probablemente debería felicitarse por ello. Claro, un par de empleados lo miraron con recelo, como si percibieran la estupidez. Pero no importaba. Que lo adivinaran. No les pagaban para interrogarlo. Mientras no olvidaran su lugar, todo estaba bien. Por el lado positivo, algunos, sorprendentemente, parecían felices de verlo o, bueno, tal vez un poco menos aterrorizados por su presencia. Pequeñas victorias, supuso. Pasó junto a otro grupo de criadas, que le hicieron reverencias vacilantes antes de apartar la mirada rápidamente.
Mientras seguía caminando, susurros ahogados llegaban a sus oídos, mucho más avezados, fragmentos de frases a medias como: al menos lo intenta, y, mejora para ella. Jax parpadeó al oír las palabras un instante después. Ah, venían del ala de Willow. Claro, estarían soltando esas tonterías del arco romántico de la redención. Casi puso los ojos en blanco hasta que lo comprendió. Esto era, de hecho, algo bueno. Incluso un gran giro de los acontecimientos. Que pensaran que era un héroe trágico o un chico malo redimido en ciernes. Solo podía jugarle a su favor. Será mejor que le digan a Willow que seguramente podría arreglarlo. Ese pensamiento mejoró un poco su estado de ánimo y le dio un impulso adicional, y muy necesario, a sus pasos que lo guiaban a través de los pasillos de la mansión. Definitivamente no estaba tan enojado. Para entonces, ya había llegado al claro del lado izquierdo de la finca, donde ingenieros y técnicos estaban ocupados junto a los guardias instalando los sistemas de seguridad más nuevos. El ruido era ensordecedor. La maquinaria rugía, el metal crujía y los trabajadores gritaban por encima del estruendo de las herramientas. Saltaban chispas de los soldadores y las pesadas cajas se movían con un ruido sordo. Definitivamente estaban trabajando duro y haciendo un ruido terrible. Así que, técnicamente, no le había mentido a Winter sobre el ruido anterior. ¿Ah, sí? ¿Qué sistemas de seguridad? Bueno, los que Jax, o mejor dicho, los nerds y burócratas de la compañía Schneedust, que trabajan para Jax, así que aún así fue su logro, habían ideado en colaboración con el ejército Atlas, por supuesto. Tecnología de vanguardia, defensas de vanguardia impulsadas por polvo y suficiente potencia de fuego para hacer que cualquier intruso se meara encima. Torretas automatizadas, barreras con sensor de movimiento, drones de vigilancia encriptados, lo que se te ocurra, estaba en desarrollo. Y para rematar, toda la mansión estará protegida por una cúpula de 12 capas de polvo duro y ligero. En definitiva, nadie, salvo una maldita doncella, entraría en su casa sin invitación, e incluso así le costaría un bledo atravesarla. No es que a Jax le importaran mucho los detalles. Para él, era solo otra casilla más en la lista de mira lo responsable que soy. Lo cual, para ser justos, Jax sentía absolutamente necesario para su supervivencia, sobre todo porque, al parecer, habían entrado en su maldita casa. Nada menos que el primer día. Por unos malditos terroristas. Claro, ¿qué terroristas exactamente? Jax empezaba a dudar de su existencia. Todo parecía demasiado conveniente. Entonces, el día que aparece y cierra la casa, ¿entran terroristas por arte de magia? Y no en cualquier sitio, sino justo donde estaba ocupado luchando contra ese ganado enorme. ¿Y son tan escurridizos que ni siquiera se dieron cuenta? Luego, desaparecen convenientemente justo cuando termina su lucha. ¿En serio? Por un breve momento, Jax se preguntó si alguien había confundido su pelea con el ciervo tranquilo con algún gran ataque terrorista. Desechó el pensamiento. No, no. Jax negó con la cabeza. Ese tipo de malentendido jamás podría ocurrir. Por muy caricaturescos que fueran sus secuaces, quería tener al menos un poco de fe en ellos. Si no, podría llorar. Ese tipo de mierda era simplemente mala escritura. Volviendo a los terroristas, o bien se asustaron por los ciervos o, más probablemente, volaron en pedazos cuando la maldita cosa se estrelló contra el área de almacenamiento, provocando suficiente polvo para formar una pequeña nube en forma de hongo. Por cierto, Jax lo aguantó todo. Cuando el ciervo atacó con fuerza el almacén de polvo y desató un apocalipsis localizado, Jax se quedó allí como el presumido cabrón que era, aguantando la explosión como un campeón. Porque claro que lo hizo. ¿Qué más se suponía que hiciera? ¿Morir? Él. Jajaja, jajaja. Como era de esperar de los aduladores que Jax esperaba encontrar bajo su nómina, y en los círculos más amplios del ejército atlesiano, un hombre importante con aspecto de comadreja y un bigote patético se acercó corriendo. Con razón Jax estaba orgulloso de su propio vello facial. Si esta era la competencia, ya había ganado. Señor Schnee. Gritó el coordinador principal de seguridad de las Fuerzas Armadas de Atlesia, con un entusiasmo que a Jax le resultó irritante de inmediato. Es un honor verlo, señor. Todo marcha de maravilla. ¿Es así? Jax levantó una ceja. Sí, señor. El hombre prácticamente sonrió radiante al ponerse a su lado. Hemos instalado 32 generadores de barrera de última generación, completamente operativos, por supuesto. Las nuevas torretas son sensibles al movimiento, funcionan con polvo y tienen una precisión del 98,7%. Impresionante, ¿no le parece? Jax asintió brevemente. ¿Y los drones?
Preguntó, señalando con un gesto costoso los pequeños y costosos aparatos voladores que sobrevolaban su costosa casa. Ah, ¿sí? 24 drones de defensa automatizados equipados con proyectiles de choque y artillería luz de nivel 2. Calibrados para responder a cualquier brecha en menos de medio segundo. El hombre hinchó el pecho, claramente orgulloso del trabajo de su equipo. Bien, respondió Jax rotundamente, aunque no ocultó del todo su escepticismo. ¿Y supongo que esto evitará más incidentes? Por supuesto, señor. Declaró el coordinador, aunque Jax captó un leve temblor en su voz. Hemos optimizado los sistemas para responder incluso a las más mínimas irregularidades. Nadie entrará ni saldrá sin su autorización. Se frotó las manos como un villano en una película barata. A propósito, ¿qué le parece el guantelete de comando Artech? Eficiente, ¿verdad? Jax levantó su antebrazo derecho, perplejo, donde la elegante punta del guantelete de comando Artech asomaba por debajo de su puño. Supuestamente, podía acceder a todo. Los sistemas de seguridad, las defensas automatizadas, las líneas de comunicación e incluso el armamento de emergencia, todo conectado directamente a su aura. Sin contraseñas ni escaneos biométricos. Puro control del aura, gracias a la obsesión autista de Atlas por la eficiencia después de que Bugs se entrometiera en su seguridad y casi lo arruinara todo. Atlas debería estar agradecido de que algún apuesto, encantador, humilde y guapo maricón expusiera a Bugs, quienquiera que fuese ese atractivo semental. De vuelta al guante. Es un poco engorroso en combate. Hubo varias ocasiones en las que casi sobrecargué sus sensores, murmuró Jax. La pelea con el buey perforante habría sido mucho más fácil si no le preocupara romper el guantelete. Por eso también jugueteaba con su puño. Al menos no se partiría en dos si alguien estornudaba sobre él. Traducción no elegante. La mierda era un culo. Sobreestresado, pero se supone que... El técnico miró a Jax y el guantelete con los ojos abiertos, incrédulo. Dudó un momento antes de asentir rápidamente. Le enviaré sus comentarios al equipo de I+D, dijo, ansioso por seguir adelante ahora que Jax no estaba colmando el dispositivo de elogios. Más les vale arreglar esa maldita cosa. Al fin y al cabo, era su dinero ganado con tanto esfuerzo, aunque no tanto. Quizás debería encargarle el trabajo a ese gordo. ¿Cómo se llama? El que hizo que la androide Pinocho fuera femenina, Benny o algo así. Se suponía que era el mejor, ¿no? Cuídate, dijo Jax, despidiendo al técnico con un gesto. Asegúrate de que los sistemas estén listos antes de que acabe el día. El técnico asintió rápidamente, visiblemente aliviado de librarse del disgusto de Jax. Se escabulló antes de que Jax pudiera quejarse más. Dicho esto, Jax entró tranquilamente en el jardín, con las manos metidas en los bolsillos. Pensó que esperaría allí a que llegaran su esposa o su hijo, una vez que terminaran con su asunto. Como era de esperar de algo en casa, el jardín era realmente jardinería. La vegetación era exuberante y los setos estaban podados lo justo para lucir impresionantes, sin exagerar. Las flores estaban por todas partes, de todos los colores imaginables, esparcidas como si alguien hubiera decidido echar un puñado de pintura al jardín a ver qué se pegaba, y claramente funcionó. Salud. Probablemente todo costó una fortuna, pero al menos parecía tranquilo. Lo cual era bueno, porque era el único lugar de la finca donde no le dolía la cabeza constantemente. Jax se dejó caer en uno de los bancos de mármol del jardín, de esos que parecían tallados por algún antiguo escultor que solo hacía cosas para los adinerados. Tenía detalles dorados y diseños intrincados grabados en la piedra, y probablemente costaba más que algunos pueblos pequeños. Soltó un gruñido al echar la cabeza hacia atrás, mirando al cielo, intentando ignorar la irritación que aún latía bajo la superficie. Sí, fingir que no le importaba no estaba funcionando tan bien como esperaba. Hacía tiempo que algo así no le afectaba. Se acercaron pasos. ¡Genial! Se había maldecido a sí mismo. Jax no se molestó en cambiar de postura. No es que lo necesitara. Era el dueño del lugar. Sieben, saludó Jax con una mezcla de tono plano y autoridad casual que dejó claro que realmente no estaba de humor para ninguna estupidez críptica. Oh, me impresiona que supiera que era yo, señor, respondió Seiben con una leve risa en su voz. Poca gente es tan estúpida como para venir a verme cuando estoy cabreado, replicó Jax sin dudarlo. Además, el resplandor del sol en mis ojos lo delató, reflejándose en tu calva como un faro. Sieben rió entre dientes. No sé si sentirme halagado u ofendido, señor, dijo, acercándose con una leve sonrisa de complicidad.
Simplemente pensé que sería bueno ofrecerle un refrigerio. Usted, la señora y el joven amo no han estado en el desayuno esta mañana. Vaya, eres un encanto, Seiben, dijo Jax, dirigiéndole una mirada mitad apreciativa, mitad sarcástica. Me enorgullezco de mi trabajo y me esfuerzo por complacer, señor, dijo el mayordomo jefe, colocando una pequeña bandeja con una tetera, tazas delicadas y algunos pasteles. ¿Puedo? Jax hizo un gesto de desdén con la mano. Adelante, Seiben, dijo, indicándole que se sentara. No es que tenga nada mejor que hacer que quedarme aquí pensando en mis propios pensamientos. Sin duda, hay peores maneras de pasar el tiempo, señor. Sentarse con los pensamientos es mejor que dejarlos fluir libremente, aunque no pretendo que siempre sea agradable. Seiben rió suavemente al sentarse. Así es. Jax asintió con indiferencia. Aunque si uno debe rumiar, me atrevería a decir que es preferible hacerlo con una tapicería adecuada y una compañía civilizada. Rumiar es terriblemente aburrido cuando se hace solo, señor. Miró a su alrededor. Además, la decoración es demasiado bonita para desperdiciarla en una sesión de rumiaciones a solas. El suave tintineo de la porcelana llenó el aire por un instante, mientras Seiben preparaba el té con manos expertas. Jax observaba los suaves movimientos del hombre mayor. Era una extraña sensación de consuelo ver a alguien que sabía manejar con precisión los pequeños detalles. El silencio entre ellos se prolongó un rato antes de que Seiben lo rompiera, pero su mirada seguía fija en el jardín. ¿Le he contado ya sobre mi amor por las flores, señor? Preguntó, adoptando un tono de agradable nostalgia. Jax arqueó una ceja. Quizás lo mencionaste hace un par de meses. Quizás no lo recuerdo bien, con los cristales rotos clavados en mi cabeza en ese momento. Baldi soltó una risa silenciosa y entrecerró los ojos al mirar a Jax. Supongo que no era el mejor momento para una conversación florida, pero sí, mi amor por ellos viene de lejos. Su mirada se suavizó y pareció perderse en el recuerdo por un instante. Hay mucha paz y tranquilidad en ellos, señor. La forma en que parecen florecer sin prisa, sin preocuparse por nada más que por ser ellos mismos. El mayordomo principal no estaba hablando de las flores. Jax echó un vistazo al jardín y a las flores salpicadas de color que salpicaban el paisaje. Era difícil ignorar la ironía. Allí estaba, rodeado de las cosas más hermosas que el dinero podía comprar, y sin embargo, quizás tengas razón. Supongo que no estaría de más simplemente, existir, a veces. Seiben asintió como si comprendiera lo que Jax no entendía de sí mismo. Exactamente, señor. A veces es agradable dejar que las cosas sigan su curso. Colocó con cuidado la taza de té delante de Jax. Jax miró la taza con enojo un instante antes de cogerla, agarrando el asa con más fuerza de la necesaria. Supongo que no hay nada de malo en eso, murmuró, tomando un sorbo. Era cálido y relajante. No está mal, con lo que quería decir que probablemente era el mejor té que había probado en su vida. La sonrisa de Seiben se ensanchó con un destello de orgullo en sus ojos. Espero que no, señor. Pocas pueden rivalizar con la jefa de criadas a la hora de preparar un brebaje tan delicado. Insistió, con fervor, en ser ella quien se lo preparara. «Oma», dijo Jax, mirando el té con recelo. «¿Debería temer que me estén envenenando?» «No me preocuparía por eso, señor», respondió Seiben con una risita. Lady Oma es mucho más directa. Hizo una pausa, pensativo por un momento. Y creo que el veneno sería una mala manera de demostrar su gratitud. Ella realmente aprecia sus esfuerzos. Ah, probablemente se trataba de ayudar a Willow, pensó Jax, dejando la taza con un suspiro. La vieja bruja estaba interpretando demasiado sus acciones. No es que le importara, pero, el pensamiento no llegó a ninguna parte como todos los anteriores, así que lo interrumpió. Siempre ansioso por continuar su charla, Seiben retomó la conversación donde la había dejado. «Sabe, señor», dijo con voz casi melancólica, «las flores no son solo hermosas. Son símbolos, ¿sabe? Cada flor significa cosas distintas, desde amor y paz hasta incluso fuerza. No es de extrañar que muchos elijan expresar sus sentimientos con flores». Jax se recostó, con la mirada fija en las vibrantes flores del jardín. ¿De verdad? ¿Un ramo de flores con significados ocultos? ¿Y cuál es el mensaje detrás de todo esto?, preguntó, señalando vagamente la variedad de colores que las rodeaba. El mayordomo mayor sonrió suavemente, pero siguió con la mirada los movimientos de Jax. Bueno, las rosas representan el amor, por supuesto. Y las madreselvas, la devoción. Pero las violetas, esas, señor, representan la fidelidad.
Hizo una pausa y miró a Jax con una sutil sonrisa. Una elección acertada, ¿no le parece? Jax se burló. Suena a un montón de percebes, y si no, mucha presión para las pobres flores. Quizás tenga razón, continuó Seiben encogiéndose de hombros con dignidad. Pero es un placer pensarlo. Bien, señor, recuerdo haberle dicho que los lirios eran mis favoritos. ¿Recuerda qué simboliza el lirio blanco? Redención, pureza y renacimiento. Jax suspiró y puso los ojos en blanco. ¡Qué terco! ¿Sigues con esa tontería de la redención? Me enorgullece saber qué representa cada flor, y mi esposa me dice que soy un romántico de corazón, señor. Pero creo que puede que tenga razón. Al final, son las acciones las que hablan, no el pensamiento ni las hermosas flores en que se expresan. Sieben, siempre optimista, no dejó que el desdén de Jax le bajara el ánimo. Y hablando de acciones, debo confesar que su reciente y bastante sorprendente desviación de la costumbre se ha convertido en tema de conversación entre el personal de la casa. Jax tomó un sorbo de té, entrecerrando los ojos mientras le lanzaba a Seiben una mirada entrecerrada, indiferente. La última vez llamé a este lugar casa de poetas, pero me retracto. No son más que un grupo de colegialas chismosas, sobre todo tú. Ah, pero señor, el chisme no es más que una forma de entusiasmo por lo que ocurre a nuestro alrededor, respondió con suavidad, como si ya hubiera oído esos comentarios muchas veces. Jax puso los ojos en blanco, dejando la taza con demasiada fuerza. Más bien curiosidad con un toque de melodrama. Se recostó en el banco de mármol, con los brazos cruzados. No es que nada de eso vaya a parar aunque me vaya. Estarán especulando sobre si estoy tramando algo infame. Pero, ¿qué bromas? Lo próximo que haré será abrir una floristería. Sieben se inclinó ligeramente hacia adelante. Una empresa muy apropiada, señor. Tiene buen ojo para lo dramático. Estoy deseando ver su tienda con mis propios ojos. Jax lo miró de reojo. Me temo que no, Sieben. Si lo hago, serás el primero al que expulsaré de aquí. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa burlona. Por tu propia seguridad, claro. El hombre mayor volvió a reír entre dientes. Intentaré no estorbar, señor. Pero si me lo permite, hay cierta belleza en la forma en que ha logrado cambiar las cosas aquí. No ha pasado desapercibida. Supongo que más chismes sobre mi conversación tan animada, ¿no? Se burló Jax, medio en broma. Muy bien, señor, confirmó Seiben, para sorpresa de Jax. El estudio del joven maestro estaba programado para ser reabastecido esta mañana, y por eso no estaba tan vacío como usted creía. ¿De qué estaba hablando? La expresión de Jax se ensombreció y dejó la taza con más brusquedad de la debida. Fantástico. Ahora toda la casa sabía de sus malditos problemas personales. Fantástico. Entonces, deduzco que mis quejas sobre mi madre ahora son solo el tema de conversación. Gruñó, mirando a Sieben con enojo. Su aura se encendió en respuesta a su ira. Ignoró los pitidos de advertencia de su guantelete, que indicaban sobrecarga, intentando controlar su ira. Más bien tu profundo cuidado y deseo de que tus hijos experimenten el amor que crees que merecen, corrigió Seiben con un dejo de calidez. ¿De verdad? Dijo Jax. Intentó repetir el mismo truco que Nuiyou le enseñó para calmarse. No funcionó. Sieben lo miró, percibiendo la amargura que se filtraba por su fachada. Señor, dijo con suavidad, no se trata de chismes, sino de comprensión. El personal lo respeta más de lo que cree. Ven la lucha, la carga que lleva. Se inclinó hacia adelante, con la voz más suave. Y no se trata solo de su madre, se trata de sus esfuerzos por proteger a su familia, por darles lo que usted no tuvo. Jax le lanzó una mirada irritada. Ahórrame el discurso, Klein. No necesito que el personal respete mi miseria. No soy ningún mártir. Exhaló bruscamente. Diles que si sale una sola palabra de mi relación con mis padres de esta mansión, les probaré las torretas. La postura de Sieben se tensó de inmediato ante la amenaza de Jax, y un leve asentimiento reconoció la seriedad de la orden. Claro, señor. Su privacidad será respetada como siempre. Tenga la seguridad de que ninguna palabra saldrá de estas paredes. Bien, murmuró Jax en voz baja, más para sí mismo que para Sieben. Si eso es todo, no dijo vete a la mierda. Por supuesto, señor, repitió Sieben, con su tono tan cortés como siempre. Pero si me permite una última cosa, entiendo que lo sucedido pueda ser desagradable, pero debe saber que no fue mi intención enojarlo ni, Dios no lo quiera, amenazarlo. Solo quería que supiera que la gente de aquí, el personal, aprecia sus esfuerzos.
Y, a pesar de lo que pueda pensar, no lo verán como una figura de lástima, sino de respeto. Hizo una pequeña reverencia. Lo apoyamos, señor. Jax lo miró un momento, apretando los labios hasta formar una fina línea. Dejó escapar un largo suspiro de cansancio. Gracias, Sieven. Eso es todo. Te llamaré si necesito algo. Y dile a Oma que disfruté del té, y a los sirvientes, les agradezco su atención. Pero no más interrupciones. Sieven asintió breve y respetuosamente. Es mi deber, señor. Me despido, pero recuerde que estamos aquí para usted. Mientras Sieven se daba la vuelta y regresaba a la finca, Jack se recostó en el banco de mármol, contemplando el jardín. La belleza del lugar parecía tan lejana ahora, sus vibrantes colores apagados por sus pensamientos. Dejó escapar otro suspiro, este más profundo que el anterior. Se frotó la sien con los dedos, intentando sacudirse la frustración que lo carcomía. Joder, ahora está amenazando a los malditos sirvientes. Pon orden, maldita sea, murmuró en voz baja. Lo último que necesitaba ahora mismo era dejar que esto lo afectara. Necesitaba quemar gasolina. No podía empezar a destrozar todo lo que quería, pero aún había maneras de ganar algo medianamente decente con su tiempo. Juntó las manos y Jack se concentró en su alma. Cerró los ojos y comenzó a visualizar. Cuando los abrió de nuevo, el sol ahora brillaba directamente sobre la tierra. Jack se pasó una mano por la cara con cansancio, intentando sacudirse el sueño que aún lo atenazaba. Parpadeó un par de veces, y su entorno se iluminó. Ya no estaba en el banco de mármol. En cambio, estaba tumbado a la sombra de un árbol, rodeado de un mar de miles de pajaritos azules y blancos. Weiss, el perro, no su hija, estaba acurrucado sobre su pecho. El perro levantó la cabeza y lo miró entrecerrando los ojos antes de volver a cerrarlos, contento de descansar. Joder, probablemente se quedó dormido mientras trasteaba con sus combinaciones de Shikigami. Los cientos de pajaritos debieron haberlo llevado a la sombra. Cerró los ojos y dejó caer la cabeza. El sonido de pasos rompió el silencio, suave al principio, luego cada vez más fuerte a medida que se acercaban. Jax giró la cabeza, ligeramente sobresaltado, pero el peso de Weiss aún sobre su pecho lo mantuvo anclado al suelo. Los pasos se detuvieron. Allí de pie, justo al borde de la sombra, estaba Willow. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Intentó disimularlo con una mirada forzada, pero fracasó estrepitosamente. Miró a su alrededor, al mar de pajaritos en el suelo, junto a sus pies, y posada en el árbol. 1000 pájaros, respondió a su pregunta no formulada, como si esas dos palabras lo explicaran todo. Ella no dijo nada más, así que probablemente sí, o no, y simplemente no le importaba nada. Lo mismo, señora. Lo mismo. Con una orden mental, Jax hizo que el mar azul se partiera para dejar pasar a Willow. Ella se acercó y se dejó caer junto a él, abrazándose las rodillas y mirando al frente. Él la miró. Ella no lo miraba a él. ¿Ya terminaste?, preguntó. Ella asintió. ¿Fuiste por compasión? Ella negó con la cabeza vehementemente. ¿Te disculpaste? Ella asintió. Él perdió la cabeza. Finalmente lo miró, aunque solo fuera para fulminarlo con la mirada. Entonces, sus labios temblaron y asintió de nuevo. Ah, bueno, así es la vida, dijo mientras se reclinaba en el lecho de pájaros. Ninguno de los dos habló después de eso. Un segundo después, la cabeza de Schwartz emergió del mar de pájaros. Miró a Willow con expresión atontada y la lengua fuera. Willow no pareció impresionarse al enorme lobo. Acercó la cabeza, claramente buscando rasguños, pero ella lo ignoró. El lobo la miró con la misma expresión atontada, luego metió su enorme hocico entre sus rodillas y estómago abrazados y los presionó hacia abajo. Dejó caer la cabeza sobre sus muslos. Willow lo miró. Miró a Willow. Willow suspiró, su mano dudó un instante antes de extenderse para rascarse la coronilla. La cola de Schwartz golpeó suavemente el suelo en respuesta, visiblemente complácida. La loba sacó la lengua, jadeando alegremente mientras se acurrucaba aún más en su regazo. Willow negó con la cabeza, con una sonrisa reticente dibujando en sus labios. Jax observó la escena con una sonrisa. Un pensamiento cruzó por su mente. Necesitaba follar con alguien para que su humor mejorara.